Timoteo era fiable y esta fiabilidad se manifestaba en su servicio prestado en el pasado. Versículo 22. Cuarta parte. El servicio probado de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Bien, como ya sabemos y hemos mencionado, a Timoteo le conocían en Filipos. En Hechos 16, Lucas nos cuenta cómo Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipos, debido a un tumulto que organizaron aquellos que tenían una muchacha que se dedicaba a la adivinación, ¿os acordáis? Lo ocurrido fue que, como Pablo había hecho salir de esta chica un espíritu maligno que tenía y que le daba ese espíritu de adivinación, sus amos, los amos de esta chica, habían perdido toda esperanza de ganar dinero con ella. Hasta Filipos habían ido Pablo y Silas en su segundo viaje misionero, a los que se unieron poco antes de llegar a Filipos Lucas y Timoteo. Pero es a Pablo y a Silas a quienes detienen por este incidente. A ellos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Así que vemos que el comienzo de las predicaciones del ministerio del Evangelio en la ciudad de Filipos fue sonado, fue conocido por todos. Todos conocían la iglesia en Filipos y allí estaba Timoteo para ayudar en la fundación de aquella iglesia. Además, y después de aquello, Pablo envió en varias ocasiones a Timoteo a servir en esta iglesia. Así que hacía ya unos 10 años que los filipenses conocían a Timoteo. Ellos sabían quién era. Su carácter había sido probado y aprobado. Y este carácter aprobado significa lealtad. Pablo define esta lealtad de Timoteo con estas palabras. Vosotros ya conocéis a Timoteo. Sabéis que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estas palabras nos dan una idea de cómo era la relación que tenía Pablo con Timoteo. Una relación que iba mucho más allá de la relación que podía tener con otros colaboradores suyos. Timoteo servía a Pablo como a un padre y Pablo le amaba a Timoteo como a un hijo. En una de las cartas que le escribe Pablo a Timoteo le dice que sin cesar se acuerda de él en sus oraciones noche y día y que está deseando verle al acordarse de sus lágrimas para llenarse de gozo. Se querían como padre e hijo. Le escribe en esta segunda epístola a Timoteo con un cariño inmenso y le recuerda llorando al despedirse. Hay que recordar que esta carta a Timoteo, como ya creo que os he dicho antes, fue escrita después de haber sido liberado de la primera prisión en Roma, en la que estamos ahora hablando. Está en la prisión, pero de esta prisión Pablo logró salir. Y aunque esta segunda prisión fue ocasionada muy pocos años después de la primera, fue un tiempo de mucha persecución religiosa que terminó con Pablo de nuevo en prisión. Y es ahí donde se ve esta carta y cómo se acuerda Pablo, ¿no?, llorando cuando se despiden. Pablo recordaba a Timoteo llorando por tener que separarse en momentos tan difíciles y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, pero más que mi doctrina, dice mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Os dais cuenta la relación? Pero tú has seguido todo lo que dice. Tú has seguido. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Timoteo había sido un testigo cercano, no solo de las enseñanzas de Pablo, sino de todas las experiencias que le habían estado sucediendo en la vida de Pablo como misionero. Así que Timoteo era como un hijo para Pablo en muchos sentidos, pero sobre todo un hijo espiritual. Y no solo un mentor que te enseña cuestiones doctrinales y teóricas y nada más. Había vivido con él su doctrina
en la experiencia, pero de verdad en la práctica, de tal manera que entre ellos habían juntos vivido cómo se conducía Pablo día a día, cuál era el propósito de su fe y cómo Dios guiaba ese propósito, su longanimidad, lo había estado viendo Timoteo, su amor, su paciencia y también sus persecuciones y padecimientos. Cuando estamos sirviendo al Señor, Él nos envía compañeros de viaje como Pablo a Timoteo para poder apoyarnos mutuamente y para poder descansar cuando lo necesitamos. Lo podemos ver por toda la Biblia. Incluso Jesús, después de llamar a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos. Moisés tiene a Josué, Elías tiene a Eliseo, Pedro tiene a Marcos y Pablo tiene a Timoteo. Solo los líderes de verdad pueden llegar a serlo si son capaces primero de servir bajo el liderazgo de otros que el Señor les pone para guiarles. Si no, no. Porque es la única manera de aprender. No solo teoría, sino aprender a dirigir. Solo aquel que se deja dirigir podrá tener algún día el favor de Dios para dirigir a los demás. Y desgraciadamente esta actitud de fidelidad al Señor y de lealtad a aquellos que Él nos ha puesto para guiarnos, pues no se da mucho, ¿no? Esta fidelidad y lealtad de Timoteo a Pablo es escasa en las iglesias por culpa de nuestro pecado. Pero es muy importante que la palabra nos muestre todo esto, ¿no? Es impresionante poder experimentar esta fidelidad y lealtad cuando Dios te regala a un Timoteo para que te ayude en el ministerio. Muy bien, así que podríamos concluir que Timoteo era el indicado para viajar a Filipos sin ninguna duda. Así que a este espero enviaros, dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos, les dice Pablo a los filipenses, versículos del 23 al 24. Quinta parte, confianza en la soberanía de Dios sin dejar de hacer lo que hay que hacer. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pudo decir Pablo que Timoteo era el mejor que podía enviar a Filipos? Pues ya lo hemos dicho, la fidelidad de Timoteo al Señor y su lealtad a Pablo eran la garantía, ya probada muchos años antes, de que su servicio iba a ser en beneficio del Evangelio y no en el suyo propio. El objetivo de los filipenses era que ellos aprendieran de primera mano, el objetivo de Pablo para los filipenses era que ellos aprendieran de primera mano cómo era alguien que reflejaba el carácter de Cristo de una manera práctica, no solo teórica. Pero este plan quedó en suspenso hasta que se arreglaran algunos asuntos del apóstol Pablo. Y los asuntos que esperaba que se arreglasen eran los relacionados con su defensa penal frente al emperador. Como os he dicho, es casi seguro que en estos momentos que él escribe está esperando que la sentencia se dictase y él sabe que no podía dejar sus asuntos en mejores manos que en las manos de Timoteo. Había muchas cosas por hacer, sobre todo si la sentencia llegaba a condenarle. Si así pasaba, Pablo iba a necesitar consuelo, ánimos y mucha comunión, como ocurrió años más tarde y que ya hemos leído en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Iba a estar solo y necesitaría mucha comunión. Pero lo que nos muestran estos versículos es lo siguiente: confianza en el Señor. Es cierto que Pablo confía totalmente en la soberanía de Dios y en su vida, ¿no? Y para todo lo que le ocurre en su ministerio. Vemos esta confianza de Pablo en el Señor por todas sus cartas. Pero no por ello se va a quedar cruzado de brazos sin hacer lo que tiene que hacer. ¿Recordáis el tándem que yo os comentaba la semana pasada en el que Dios se apoya para realizar su propósito en nosotros? Una confianza en la soberanía de Dios, en la absoluta soberanía de Dios, que en este caso se manifiesta en una esperanza de ser liberado, ¿eh? Confianza en la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad para hacer lo que tenemos que hacer, sabiendo y aceptando. Sabiendo, lo sabemos mucho, aceptando ya es más difícil, que al final Dios va a hacer lo que debe hacer independientemente de cuáles sean nuestros deseos y expectativas.
Y esto que sabemos, a mí no me cabe la menor duda, aquí todos lo sabemos, que Dios es soberano, que sí, nadie lo pone en duda. Y esto que sabemos nos cuesta horrores aceptarlo, cuando llega el caso. Esto que nuestra mente conoce de Dios, su completa soberanía en todo, no lo terminamos de hacer descender hasta nuestro corazón. Y por eso siempre sufrimos tanto cuando las cosas se complican en nuestra vida. Pero debemos aceptar de una vez por todas que es a Dios a quien le corresponde la decisión final. Es muy probable que tiempo después Timoteo fuese hasta Filipos e incluso que el mismo Pablo llegara a ir también, pero la enseñanza aquí es otra. Pablo estaba con gozo porque vivía en la voluntad de Dios, incluso aunque esa voluntad le llevara a morir por predicar el Evangelio. Otra vez, ¿de dónde le viene el gozo a Pablo? Le viene de vivir en el centro de la voluntad de Dios, sea cual fuere esta.